En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor Dios nuestro, que permite que estemos aquí nuevamente con estos encuentros, con estas personas que se conectan a nosotros desde estos medios que nos han favorecido en este tiempo de pandemia. Agradecido, Señor, a ti por todos los beneficios que nos das y sobre todo por esta criatura, el agua, de la que hoy vamos a hablar. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Solamente recordarles, el tema de hoy es el agua. Y como hemos dicho en la oración, damos gracias al Señor por esta criatura. Criatura quiere decir creado, que ha sido creado en parte de la creación. Y al principio, pues el Señor lo primero que pensó en dividir las aguas. Pues bien, damos gracias al Señor por el agua, su criatura, de la cual vamos a hablar el día de hoy, porque es importante no solamente para nuestra vida humana, los que no creen en Dios, los que no quieren venir a la iglesia, sino también para nuestra vida de fe. El día de ayer hablábamos de acogida. Todos hemos sido acogidos y hemos hablado de nuestra concepción, por qué los que defienden la vida se pronuncian en contra de quitar la vida desde el vientre de una madre. Y decíamos, porque desde el momento de la concepción ya estas células son acogidas. Ya de estas células no se habla como células, se habla como femenino, masculino. Ya tienen una acogida en el vientre de una mujer. Y no solamente van a ser acogidas, van a ser protegidas en una bolsa de agua. Fíjense cómo vamos poco a poco encontrándonos con cada uno de estos elementos que el Señor nos ha regalado. Agua. Entonces nosotros desde antes de nacer estamos en el vientre de nuestra madre protegidos por una bolsa llena de un líquido que se llama líquido amniótico, donde la parte fundamental es el agua. Y bueno, el agua no solamente la vamos a ver hoy como parte, como símbolo, como lo más al centro del sacramento del bautismo, sino que también la vamos a ver al centro de nuestras vidas. ¿Y por qué al centro de nuestras vidas? Porque agua es vida, es vivir. Los israelitas, cuando iban por el desierto, lo primero que dicen: y a esto nos ha traído aquí, a morir de sed. Porque dicen los entendidos en la materia que huelga de hambre puede durar 30 días. Hay casos en que encarcelados han durado hasta 3 meses en huelga de hambre. Sí, huelga de hambre. Pero huelga de sed no llega de 2 a 3 días. O sea, sin beber agua no duras mucho. Y entonces por eso nos damos cuenta de que como el Señor ha hecho no solamente en la naturaleza, el agua como tal, sino dentro de nuestro ser. Dicen los científicos que el 65% de nuestro cuerpo es agua. O sea, si nosotros sacáramos todo el agua de nuestro cuerpo, el 65%, bueno, pongámosle 5 para arriba, 5 para abajo, de 50 a 70%. Esto va a depender de la edad, va a depender del sexo, va a depender de muchos factores, pero siempre es un alto porcentaje, siempre es una gran cantidad que, es decir, los científicos siempre estarán revisando qué recorrido lleva el agua, cómo el agua desde nuestro nacimiento hasta nuestro fin de vida, porque el agua
ya lo vamos a ver, ya lo estamos viendo. Así como es vida, el agua va a ser muerte. Muchas personas mueren porque se les llenan los pulmones de agua, se llenan todo. Eso se llama edema. El cuerpo se pone edematoso, se llena todo de agua. Mi madre, en fin de su vida, pues tuvo seguramente un paro cardíaco, pues por eso, porque poco a poco el cuerpo se le iba poniendo lleno de agua, ya no se le podía sacar tanta agua, tanto edema que tenía. Pero bueno, aparte de eso, el agua como vida, el agua como muerte, poca agua o mucha agua nos puede matar. Miren las inundaciones ahorita está lloviendo en muchas partes y comienza a inundarse, porque no hay control de la lluvia, no hay control de las corrientes de agua. ¿Y entonces qué? Entonces ya no es una bendición, el agua se convierte en una maldición. Pues no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, es decir, las connotaciones que puede tener el agua, positiva o negativa. Porque en el mismo bautismo, cuando bautizamos, nosotros hacemos una oración de bendición del agua y recordamos todos los beneficios del agua, pero también a algunos que les ha hecho daño. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Moisés llegó, abrió el Mar Rojo, pasó por en medio del agua, y entonces el agua fue liberación para el pueblo de Israel. Pero para los soldados que perseguían a los israelitas, ¿qué fue? Fue destrucción. Ahí quedó el faraón y su ejército sepultado en el agua. Y entonces lo mismo será para nosotros, esa misma connotación tendrá en nuestra vida espiritual. Será liberación del pecado y destrucción del pecado. El agua limpia nuestro cuerpo, pero destruye la suciedad, saca los gérmenes, hace que corran, que se vayan. Entonces yo me echo agua, nos echamos agua y se va toda aquella suciedad, todo aquel mal olor provocado por los gérmenes que llevamos en nuestro cuerpo. Y entonces al irse esos gérmenes se va el mal olor y queda esa sensación de frescura. Y entonces, como vemos, el agua no solamente tiene importancia como signo del bautismo, como elemento del bautismo, sino como elemento de nuestra vida. Nuestro cada día se va el agua y comenzamos a pegar gritos y todo, y qué horror, no hay agua. Si no hay agua, pues no se limpian los baños, no se limpia la casa, no se limpia, y pasa un desastre en la familia. Entonces, pues claro, hoy no vamos a hablar de esos desastres, de esas cosas, y de que están cobrando más por el agua y que en ciertos lugares no hay agua. Y bueno, eso ya es un problema social que tienen que resolver los gobiernos. ¿Qué tiene que resolver el gobierno? Porque para eso está, para eso lo ha elegido el pueblo, para resolver uno de tantos problemas como es ese. Pero hoy nosotros estamos de cara a ese simbolismo que lleva el agua. Recordemos a Jesús caminando con sus discípulos. Jesús caminando con sus discípulos llega a un lugar que se llama Samaria o Samaria, como quieran ustedes, Samaria. Y ahí se encuentra una mujer que muchos exégetas, muchos estudiosos dicen que es una prostituta. Esto les encanta a algunos hermanos separados, porque cada vez que decimos una prostituta, esa es la iglesia A y la iglesia prostituta. Pero bueno, hay algunos que les encanta ponerla como una prostituta. Yo solamente digo que es una mujer de mucho sufrimiento, una mujer que ha sufrido mucho, y ha sufrido tanto que no quiere juntarse con sus amigos, que no quiere juntarse con la gente, no llega a sacar agua en el momento en que están todos ahí. Ella ya sabe que a las 8 de la mañana está lleno, a las 9 está lleno, a las 9 comienzan todos, y te diste cuenta de fulano, y te diste cuenta del otro. Sí, qué horror, y aquel lo infectaron de COVID, y comienzan todo el noticiero de las 8 de la mañana.
Pues ella no llega al momento de que está el noticiero ahí, están encendidos todos los periodistas dando razón de la vida y milagros de esta persona. Ella llega en el momento en que ya se fueron todos los periodistas, se fueron toda la gente, se fue todo el mundo y solo queda el pozo para sacar agua. Para sacar agua, para saciar la sed. Y entonces, ¿y a quién encuentra ahí esa mujer? Pues encuentra a Jesucristo, que le dice, dame de beber. ¿Cómo? Le dice la mujer. Tú, judío, le pides de beber a una samaritana. Tú, hombre, le pides de beber a una mujer. Tú, rico, diríamos nosotros, le pides a un pobre. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Podríamos poner cantidad de ejemplos en donde nosotros nos ponemos delante del Señor y el Señor te está pidiendo, te pide, y tú le dices, pero Señor, si tú eres la salud, me pides a mí que estoy con tantos achaques, con tantas enfermedades. Porque esa es la historia de la samaritana, porque es tu historia y es mi historia, es la historia de la iglesia. Y entonces, ¿qué hace la samaritana? Comienza a conversar con el maestro. Decíamos el día de ayer, la acogida comporta un diálogo. La iglesia que dialoga con los padres y los padrinos. La acogida social comporta un diálogo. La persona que te recibe, que dialoga contigo. ¿Y cómo estás? Aquí pasándolo un poco triste. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esa tristeza? Y comienza el diálogo, en donde tú expones tu situación, tú expones por qué el dolor, tú expones por qué la alegría. Tú dices, pues yo la estoy pasando muy mal, porque viera, desde que me saqué la lotería, parece una maldición. ¿Cuántos enemigos me he ganado? De que no sé qué. Y bueno, ya el otro dice, parece mentira, que sacarse la lotería, yo no creí que fuera tan malo. Y el otro que quería sacarse la lotería dice, bueno, ya yo tampoco quiero sacarme la lotería. Y entonces nosotros tenemos eso, decíamos, en la acogida, un diálogo. Pero ese diálogo se vuelve frío cuando ya rompemos muchos modelos educativos, rompemos muchos protocolos y se convierte en algo en el que llegan y va otro a recibirte. Claro, va otro, no es el dueño de la casa, no es tu amigo. ¿Y qué vas a conversar con esa persona? Pues nada, solo le vas a decir buenos días. Y es el diálogo que muchas veces tenemos en nuestra acogida dentro de la iglesia. Un diálogo con un desconocido en el que más de buenos días no nos podemos decir, porque tú no le conoces a ella ni ella te conoce a ti y no hay ese grado de confianza. Y entonces, en la acogida decíamos, además de ese diálogo, la iglesia te da algo, te da un signo. Decíamos, cuando te acoge el vientre materno, no solamente te acoge hay ese intercambio de mensaje que hace que la madre comience a sentir que está embarazada, que hay algo allí, y hay cambios hormonales, y hay cambios de todo tipo de cosas, de los cuales no hablamos más que para decir que dentro de poco ya nos encontramos en una bolsa llena de agua. Y eso es el bautismo. Después del diálogo, la iglesia nos da una palabra, habla con nosotros y nos introduce en el corazón del sacramento. ¿Y cuál es el corazón del sacramento? Meternos en la fuente del bautismo. Bautizarnos con agua, echarnos agua. Y entonces teníamos a Jesús conversando con la samaritana. Y Jesús, conversando con la samaritana, le ofrece un agua viva. Le ofrece un agua viva. Y esa agua viva le interesa tanto a la mujer que le dice, Señor, dame de esa agua para no seguir viniendo a este pozo. Yo quiero de esa agua. Que es casi lo mismo que ofrecía Juan. Cuando Jesús bajó al Jordán, Jesús baja al Jordán y entonces le dice Jordán,
yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan no está diciendo, mi bautismo no vale. Juan está diciendo, detrás de mí viene una renovación de lo que es este bautismo. ¿Y por qué hago referencia a Juan? Porque hay muchos que no se enteran todavía y quieren seguir tan textual y dicen, no, yo a mi hijo lo bautizo grande porque Jesús se bautizó grande. No, en la Biblia sale que Jesús, pues les digo una cosa, la buena noticia es de que Jesús entra a esas aguas bautismales de Juan, porque el bautismo de Juan no es un rito de iniciación cristiana. El bautismo de Juan es un rito penitencial, como son los ritos que observa el pueblo de Israel y los sigue observando. ¿Y qué significa un rito penitencial? Un rito penitencial significa de que por alguna razón has quedado impuro, por alguna razón te has manchado, por alguna razón estás en pecado. Y entonces necesitas purificarte, necesitas lavarte. Y hay bastantes, en el Antiguo Testamento, bastantes citas bíblicas en las cuales ustedes se van a encontrar con el pueblo de Israel que se lava las manos, que se lava hasta el codo, etcétera, o que se meten, sobre todo las mujeres, en la mikvah. La mikvah, una especie de piscina. Bajan al agua. Y entonces, ¿qué significa bajar al agua? ¿Qué significa entrar a esa fuente de agua, a esa piscina? Significa morir. Entonces, el pecado me ha manchado, ha hecho de que muera. La mujer, por culpa de su menstruación, ha quedado impura porque ha perdido sangre. No ha permitido que naciera un nuevo hijo. Lo perdió. Les hablo de la concepción judía, Antiguo Testamento. Todavía no se conocían muchas cosas de anatomía, no se conocían muchas cosas del cuerpo humano. Y entonces esa era la concepción del Antiguo Testamento que había, que la mujer quedaba impura por culpa de la menstruación. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que enterrarse, tenía que entrar, bajar una grada y entrar a la piscina, meterse debajo del agua. El que está debajo del agua está debajo de la tierra, está enterrado. Y entonces, después de que entró al agua, al salir del agua, ya es otra persona, ya sale purificada, ya es una nueva vida. Por eso, es decir, hay que nacer de nuevo, decía Jesús a Nicodemo. Señor, pero yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre. Nicodemo, le dice Jesús, tú siendo maestro no entiendes estas cosas. No entiendes estas cosas. Si es la práctica cotidiana del pueblo de Israel. Es la práctica de cada día en los ritos de purificación. Sin embargo, Nicodemo no lo entiende porque Jesucristo lo está planteando hacia otro nuevo nacimiento. El nacer del Espíritu Santo. El tener el sello como hijo de Dios. Por eso, los primeros cristianos van a tener un problema para la acogida de los paganos. Y van a tener un problema para la acogida de los paganos. ¿Por qué? Porque el rito de acogida para pertenecer al pueblo de Israel era la circuncisión. Ya, con la circuncisión uno era del pueblo elegido. Y entonces ahora vienen estos superapóstoles y nos están cambiando todo. Dicen que con el bautismo. ¿Cómo es eso? No entiendo. Y entonces, claro que no lo entienden porque los apóstoles no hablan solamente del bautismo, hablan del sello del Espíritu Santo que dan estas personas. Hay un sello que el Señor ha puesto. Cuando van los Hechos de los Apóstoles, aquellos platicando, dicen, pero si ya tiene todo, pues solo que se haga bautizar. Si ya el Espíritu Santo habló por él, ya el Espíritu Santo está en él, solo hagamos el rito de bautismo, el rito del agua, el rito de renacer de nuevo.
de una nueva agua. Y entonces por eso es importante, hermanos, decíamos, el Señor quiere un diálogo, está haciendo, por eso estamos dialogando, aunque no escuche la voz de ustedes, o lo que están diciendo, o lo que están comentando. Pero yo me imagino que cada uno de ustedes está pensando en algo. Entonces el bautismo, lo de Juan no era nuestro bautismo, no, lo de Juan era, si lo queremos comparar a algo, lo podemos comparar a nuestra confesión. La confesión, que se practica con frecuencia, que se practica ya siendo grande. Y entonces, si ustedes quieren, pero no nos vamos a poner a discutir o a hablar de, bueno, entonces el bautismo, aquí el bautismo, allá el bautismo. Recordemos que los sacramentos son 7, y los 7 sacramentos se fundamentan de Jesús a esta parte. En el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar reseña, algo que más o menos se refiere o se parece. Así como la Eucaristía, hablábamos de la Pascua judía. Y no hay problema, podemos hablar porque las raíces de nuestra Eucaristía es la Pascua judía. Nuestro bautismo, hablemos de la circuncisión. La penitencia, hablemos del bautismo, de los ritos de purificación. Y así podríamos ir haciendo referencia a lo que encontramos como raíz de cada uno de los sacramentos. Porque los sacramentos, ya lo decíamos, el Concilio de Trento lo viene a definir, que es Cristo quien el fundamento de los sacramentos. Pero bueno, no nos metemos en esos alborotos, porque eso déjenselo a los estudiosos. Nosotros lo que necesitamos es, para que el Señor nos ha regalado esta agua de la que quiere la samaritana, esta agua de la que van a participar estos chiquitos que van a ser bautizados este sábado. Decíamos 26 chiquitos que vienen bautizados este sábado, 13 a las 8:30 y 13 a las 10:30. Esta agua pues no es más que un agua que viene bendecida por el Señor a través de una fórmula que hace el sacerdote, una oración. Y esa oración hace que esta agua no solamente sea bendecida, sino que esta agua sirva para que el sacramento del bautismo tenga su efecto cuando el sacerdote va a decir la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que son tres momentos que se utilizan en el bautismo, solamente que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces el sacerdote lo que hace es echarle 3 gotitas de agua o 3 panitas de agua. En cambio, cuando se hace el bautismo por inmersión, que todavía viene practicado en la Iglesia Ortodoxa, entonces ese bautismo se hace en una piscina o en una fuente bautismal grande donde cabe el niño entero. Entonces el sacerdote mete al niño 3 veces: yo te bautizo en el nombre del Padre, debajo del agua, y es que él no puede respirar, y lo saca y comienza a llorar. Y del Hijo, otra vez debajo del agua, parece que lo quiere ahogar y nada, no se ahogó. Y del Espíritu Santo, y otra vez dentro del agua, y va para arriba, y ya comienza, y ya la fórmula 3 veces, 3 inmersiones. Nuestra fe es trinitaria. Entonces eso es lo que hace de una criatura un nuevo hijo de Dios. O sea, eso es el corazón del bautismo. Eso es lo mínimo que uno puede hacer. Por eso el sacerdote, que es el ministro, está llamado a hacer lo posible para que todos los signos se puedan entender. Por eso estamos dando esta charla, no solamente para los padrinos, los padres, sino para todo el pueblo de Dios, para que todos recuerden su bautismo y para que todos entiendan cuando nos acercamos al bautismo, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando estamos cerca de la iglesia. Y entonces, para que todos podamos comprender que el Señor nos ha dejado cosas tan sencillas, tan fáciles, porque yo les decía a algunos: ¿y por qué el agua?
Si es un sacramento, el sacramento más importante de nuestra vida, el sacramento con el que somos hijos de Dios, ¿por qué no lo hacemos con perfumes, con tantas cosas, con Coca-Cola, con leche, bueno, paciencia. El Señor ha querido que entendiéramos el sacramento. Y para entenderlo el sacramento, decíamos, el agua es necesaria para nuestra vida. La Coca-Cola, ¿cuántos pueblos han existido? ¿Y cuánta gente ha existido sin beber Coca-Cola? La leche, dejamos de ser niños, dejamos de beber leche, etc. Es decir, cantidad de cosas, cantidades de líquidos que no son agua, y un tiempo sirvieron, un tiempo fueron preciosos y ya dejaron de ser preciosos. Pero el agua, desde los orígenes, desde miles y miles de años hasta hoy todavía, el agua sigue siendo importante para nuestro cuerpo, importante para nuestro organismo, importante para la vida. Recordemos, la sed, Jesucristo dirá desde la cruz, tengo sed. Y con eso que dice Jesucristo, tengo sed, está diciendo, ya me estoy muriendo. Porque el primer síntoma de muerte es la sed. La sed. En nuestro organismo comienza a faltar agua, nos da sed. Y para que no muramos por falta de agua, hay esa sensación, tengo sed, necesito agua. Porque si nosotros no hacemos caso a nuestro cuerpo, hay lugares donde la gente tiene sed, pero no hay agua. Los niños mueren de deshidratación. ¿Y por qué mueren de deshidratación? Porque a ese llamado, denme agua, nadie puede responder porque no hay forma. No hay agua y mueren de deshidratación. Y muchos niños están muriendo todavía en todo el mundo por ese problema de falta de agua. Y por eso nosotros no es que, bueno, sí, ahora por mi culpa, aquí yo botando el agua y en la India todos muriendo de sed, en África todos muriendo. Pues no solamente morirán de sed, también morirán por exceso de agua, ya les dije. Vayan a preguntar en el hospital los pacientes que padecen del corazón o de los riñones o de cualquier otra enfermedad en la que acumulan mucho líquido y mueren por culpa de eso. Entonces el agua asesina, agua. Pues no es agua asesina. Uno de los encuentros que hemos tenido, o una de las misas que hemos vivido en estos días, ha sido aquella en el que Pedro caminaba sobre las aguas. Y entonces decíamos que Jesús iba ahí caminando, y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Y no hacíamos tanta referencia a las aguas o al agua que había ahí. Hacíamos referencia a la obediencia de Pedro. Hoy que estamos hablando del agua, ¿el agua qué significa? El agua significa la muerte. El agua significa el pecado. El agua en esa tempestad significa muchos problemas. Hermano, muchos de nosotros nos encontramos con Jesucristo de frente. Jesucristo, ahí está, pero está la tempestad, hay viento y está toda aquella cosa. El agua te da la sensación, no sé si sintieron el temblor ayer, pero te da la sensación de inseguridad, te da la sensación de que, es decir, aquí me hundo, decía Pedro. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Señor, llámame. Señor, haz que camine, haz que supere este problema. El Señor te llama, el Señor te da la posibilidad de salir de tu estrés, el Señor te da la posibilidad de salir de ese problema, el Señor nos da la posibilidad de ser felices. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que Pedro deja de ver a Jesucristo y se vuelve a ver él mismo y se da cuenta, qué alegre, ¿cuántos días he dejado de beber? Qué alegría, una semana sin beber, pues no hay que hacer otra más que ir a celebrar y se va a meter de nuevo al bar a celebrar porque ya dejó de beber. Pues no seas tonto, deja de verte, deja de ver el mar, el agua, seguí mirando a Cristo de frente,
Cristo está ahí, pues seguir mirándolo, para que pasen más días sobrio, para que pasen más días sin esa ansia de que ay, la pandemia va a acabar con... ¿Qué pandemia? Si no es la pandemia la que te tiene así. Lo que te tiene así es que eres un necio, eres un inestable, eres lo que eres. Pero sí, ten en cuenta una cosa: el Señor te ha creado, el Señor así te quiere. Así te quiere, ¿por qué? Porque quiere que el mundo se dé cuenta que a una persona como tú, que muchos desprecian, que nadie la ama. Imagínense, ¿por qué tiene que ir esta samaritana a mediodía cuando ya no hay nadie? Porque seguramente todos se iban a apartar cuando ella, ahí viene, miren quién viene aquí en medio de nosotros, del campo, a la reina de las mujeres, que tiene 6 maridos. Pues bueno, la gente se burlaría de ella. Jesús no. Jesús le dice, ya sé que has tenido 6 y el que está contigo todavía no es tu marido. No es tu marido. Ve y llámalo, hablemos. Entonces, el Señor no es aquel que está con el dedo señalando. La iglesia no es aquella que te está señalando. No, dice que fui a hablar con el párroco, dijo que no podía, porque como yo soy, no me he casado. No podía, es que, hermana, ya lo ha dicho el Papa, para los niños no hay ningún impedimento. Que los padres están en pecado, que los padres, es que el sacramento no lo va a recibir el padre, lo reciben los niños. Pero si la iglesia te pide, reflexiona para hacer un cambio de vida, porque no eres feliz. Le dice eso a la samaritana: 6 maridos has tenido y el actual no te hace feliz. Porque un marido es un hombre al cual una mujer, ¿por qué se ha casado? Porque quería ser feliz y no fue feliz, y entonces tuvo que buscar la felicidad en otro, y resulta que después de 6 todavía no es feliz. Y entonces aquella mujer sale corriendo a decirle: vengan a ver, tal vez este es el profeta, me dijo todo, él me conoce, él me adivinó mi vida. Porque, hermano, eso es la evangelización. La evangelización es que el Señor es anunciado, que el Señor se te anuncia y se te pone en tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad? El pecado. El Señor te invita a salir del pecado. ¿Y cuál es tu realidad? Que no puedes amar, que eres un insensible, el Señor quiere que salgas de esa insensibilidad. Hasta que llegue el momento en el que tú mismo preguntes: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque ese era el secreto de las primeras comunidades cristianas. Los apóstoles anunciaban a Cristo y a Cristo crucificado por ti y por mí. Y entonces la gente decía: ¿qué tenemos que hacer? Pues háganse bautizar y crean en el Evangelio. Dejen que le echemos agua en la cabeza. Háganse bautizar. Porque eso significa, es decir, la conversión. La conversión significa volver a nacer de esa agua nueva que nos está ofreciendo la iglesia. Fíjense cómo la evangelización nos lleva al bautismo. Y por eso les decíamos a los que van a bautizar, les regalamos este tesoro que estamos dando a toda la parroquia, que es la predicación. Cierto, no lo podemos ver, no podemos interactuar, no podemos, gracias a la pandemia, sí, gracias a la pandemia. No hay ningún problema, Dios no nos frena, Dios nos empuja más bien a que sigamos adelante dándote una palabra de vida. Y esa palabra de vida que es fruto del nuevo nacimiento, nacer de Dios, porque nadie
que no tenga en su corazón el Espíritu Santo puede decir que Jesucristo es el Señor. San Pablo. Y entonces, para que tú puedas decir Jesús es el Señor, tienes que tener el Espíritu Santo. Lo acabamos de escuchar este domingo en la iglesia, en la misa, donde le dice: Pedro, bienaventurado tú, porque eso no es ni de la carne ni de la sangre, no es ni de universidad, ni de escuela, ni de la tradición, ni te lo enseñaron los abuelos. Eso es el Espíritu Santo el que te lo ha revelado. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nosotros todos podamos tener una seguridad, no dada porque, bueno, dijo el Padre José que si yo creía en Dios, iba a salir de esta crisis nerviosa. Pues no se trata solamente de que crea, no, se trata de que deje espacio al Señor. Dar espacio al Señor significa volver a nacer, ser hijo de Dios. Y por eso es que estamos dando estas charlas. Ya les decíamos, el bautismo viene, si queremos, tiene dos raíces en la tradición judía. Una, que es la purificación de nuestros pecados, que es el bautismo de Juan el Bautista, y el otro, el volver a nacer. Volver a nacer. Por eso el Señor no solamente te acoge en la iglesia, no solamente te pone una marca que ya está señalado como hijo de Dios por la cruz, sino que también te hace volver a vivir entrar en el seno de la tierra, entrar en el seno de la iglesia, para luego poder salir como el día del parto, que hemos salido del vientre de nuestra madre. Entonces así también entras a la iglesia o introduces a la iglesia a tu hijo, a tu ahijado, viene introducido entre la iglesia, para que ya después de ese baño bautismal vuelva a nacer, vuelva a surgir, vuelva a salir de la iglesia como un hijo de Dios. Entonces ahora sí podemos comprender el porqué de ese traje, que muchos me decían: y llevo el trajecito. Señora, sin trajecito, con trajecito no se preocupe, aquí lo bautizamos, le respondía yo. ¿Y por qué? Porque no es lo externo, no es el hábito lo que hace al monje, pero el hábito nos protege. Pero el hábito quiere decir mucho, o sea, no es lo que cuenta si traes el traje o no traes el traje. Lo que cuenta es que tengas fe en que lo que se está viviendo en ese momento se está cumpliendo. Este niño vuelve a nacer. No es un rito mágico para que no se vuelva a enfermar, no es un rito mágico para que no se lo lleven los duendes. Hay unos lugares en que se bautiza a los niños para que no se lo lleven los duendes, para que no lleguen no sé qué otro a cosas raras hay. Y entonces no se trata de eso, no es un rito mágico. Es un sacramento en el que Cristo actúa dentro de la iglesia para que comencemos a llevar una nueva vida, la vida como cristianos, como hijos de Dios, como otros Cristo. Y entonces Cristo mismo, que conversa con la samaritana, decíamos, está evangelizando. Y entonces nosotros todos vamos a ser evangelizadores, no porque el párroco convocó a los que querían anunciar el evangelio. No, nosotros vamos a convertirnos en evangelizadores por la gracia sacramental que nos da el sacramento del bautismo. Entonces el bautismo mismo hace que nosotros nos convirtamos en otros portavoces, en otros que anuncian la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto con nosotros y nosotros hemos resucitado con Cristo a través de este sacramento. Pues bien, hermanos, ¿qué les voy a decir? Aquí no es para que entendamos
o comprendamos el por qué, sino para que tomemos en serio nuestro bautismo. Porque los padres y los padrinos de los niños que vienen a bautizar no vienen aquí porque tienen el deber o tienen que cumplir. No. Traen a sus chiquitos y se comprometen delante de Dios. Aquí en la iglesia se comprometen pues a llevar una vida ejemplar para que este niño pueda crecer en la fe, para que este niño esté creciendo en la fe. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta en quién cree en sus padres. Sí, hablamos de día de descanso. ¿Y qué hace tu papá el domingo, tu mamá? Pues los domingos pelean porque es el único día en que están los dos en la casa. Bueno, paciencia. Es el único día en que el chiquito mira que los dos están en la casa. Pero no es para eso el día de descanso. Decíamos que el día de descanso era para alabar al Señor, para tener un momento ahí en el que podemos poner las cosas claras con el Señor y decirle: bendito sea, te bendecimos, Señor, por esta semana, te bendecimos, Señor, por todo lo que nos ha regalado. Bendito sea el Señor que nos ha mandado esta pandemia para que podamos descubrir, redescubrir la familia, redescubrir nuestra fe, redescubrir el sacramento del bautismo. Pues yo, ¿qué les voy a decir? Si alguno queda un poco extrañado o un poco les molesta que podamos bendecir al Señor en este tiempo, tranquilo, porque todavía no entiendes quién es Dios, para qué Dios permite muchas cosas. Pídele que te envíe el Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu te va a ayudar a comprender el por qué. Ayer hablamos de San Bartolomé, mártires, decíamos, mártires, un mártir, dos mártires, tres, ¿cuántos mártires? Y si en vez de morir estos hubieran seguido evangelizando, qué bonito sería. Pues no sé qué cosa sería más bonito. Si estos hubieran evangelizado con palabras, o no te das cuenta que morir mártir también es una forma de evangelizar, porque estos no evangelizaron con palabras, estos evangelizaron con su vida, dieron razón de su fe con su vida. Decían a los primeros mártires: digan, mi Dios es César, y no los matamos. Cristo Jesús es el Señor. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, muerto. Otro, digan que César, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y entonces, Cristo Jesús es el Señor, decían los primeros cristianos. Y así murieron, y así murieron. Y Nerón se ponía nervioso. Nerón se ponía nervioso porque decía: a todo el que va a morir está desesperado, pero estos están alegres. ¿Y por qué se alegran? Si van a morir, ¿por qué se alegran? Y ya decíamos en la semana pasada hemos celebrado a Santa Elena, madre de Constantino, y no solamente Nerón, 1, 2, 3, 4 gobernadores, el mismo Poncio Pilato cuando condenó a Jesucristo. Se hacían muchas interrogantes. Entonces todos los gobernantes se interrogaban algo. Dice la Sagrada Escritura que Herodes se ponía contento cada vez que escuchaba la voz de Juan el Bautista. Pero el licor acabó con él, porque en su borrachera le ofreció a su hijastra lo que quisiera, y aquella, con la serpiente de su madre, pues le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, con eso nos damos cuenta de que hay muchos que quisieran convertirse, que quisieran cambiar de vida, pero la situación en que se encuentran muchas veces se los impide, porque puede más el demonio en ese pedestal en que se encuentran que lo que les está pidiendo el corazón, lo que les está pidiendo la mente, de abrazar la fe, de seguir a Cristo.
que no te pase lo mismo a ti, que no me pase lo mismo a mí también. Es decir, que esa sed de poder, esa sed de dinero, esa sed de venganza, esa sed de lujuria, de gula, de todo lo que podamos tener sed, ¿eh? Y no se apaga esa sed. Esa sed no nos aparte del amor de Dios, porque si tú y yo nos encontramos con el amor de Dios, pues vamos a poder saborear y gustar la verdadera agua que es Cristo. Venid a mí vosotros todos, y yo les daré descanso, y conmigo podrán encontrar esa agua que hace dentro de ustedes un manantial en donde surge y surge agua que no termina jamás y les llevará a la vida eterna. Yo espero que esto les sirva, les pueda ayudar en algo, y que el Señor nos siga llevando, como llevaba al pueblo de águila por el desierto, también hacia nosotros el Señor nos siga protegiendo de en este tiempo de pandemia, de este virus que acecha a toda la humanidad. Decimos Padre nuestro y le doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Les recuerdo, hoy a las 5 la Santa Misa, y la Santa Misa del día de mañana no va a ser a las 5, sino que va a ser a las 11 de la mañana. Nos seguimos viendo por este mismo sistema.